comentándoles, y le contamos también a la gente que nos está escuchando, el otro día me encontré con una nota en el New York Times en español, a ver que lo pronuncio bien, del New York Times en español, donde leí, me tomé nota acá de un biólogo, Edward Wilson, que dice: si toda la humanidad desapareciera, el mundo se regeneraría. Se regeneraría el estado rico de equilibrio de hace 10.000 años atrás. Si desaparecieran los insectos, el medio ambiente colapsaría hasta quedar en caos. ¿Y por qué decían esto? Porque dicen que en Alemania, en este otoño que acaba de pasar, hicieron un estudio de biología donde están preguntándose si estamos frente a un apocalipsis de los insectos, que por ahí uno puede decir que me importa, bueno, que haya menos insectos, como que no les damos mucha importancia, pero el impacto que eso puede llegar a tener en el medio ambiente para que todo funcione como debe funcionar y logrando el equilibrio que los mismos van significando, ¿no? Mira, con respecto a eso, parece que con Marco hablamos algo, pero voy a contar algo. Yo estoy viendo un programa que está en un canal en el DirecTV 1700 y pico, que es un canal que muestra Estados Unidos del aire, Florida, todo ese tipo de cosas. Y en Florida tiene toda la zona de pantanos muy grande, sacando las playas, tiene una zona de pantanos. Esa zona de pantanos que produjeron un lío, un día se les ocurrió a los americanos hacer una ruta y un canal. Produjo toda una parte de desierto. ¿Qué están haciendo ahora? Esto tiene muchos años, están viendo cómo no rompen lo que hicieron, sino que hacen a un sistema tratar de regenerar. Exactamente, para que el agua vuelva a cubrir esos lugares. Bueno, y lo que tiene interesante este sistema del aire es que van mostrando cómo los americanos fueron destruyendo en algunas partes del medio ambiente y cómo hubo presidentes o por comunidades que se pusieron muy firmes para que no se modificara el medio ambiente. Claro. Y vos decís, ¿cómo una ciudad de consumo? O sea que todos no son, yo siempre digo que esos son liberales para afuera y bastante conservadores para adentro. O sea, conservan mucho los recursos. Esto que está diciendo ahí, es algo que Marco recién lo hablábamos, que se está produciendo en Alemania. Por ahí ellos han utilizado mucho más fertilizantes, más insumos, y se ha producido un desequilibrio un poquito más grande, en Europa en general. Acá estamos en la primera parte de eso, pero vamos al mismo camino si no reaccionamos a tiempo. En Alemania han ido productores, Marco conoce a algunos por la cooperativa, ellos ahora están tratando de fertilizar todos sus campos, no con químicos, sino con compost, residuos de establo, todo ese tipo de cosas, ¿entendés? Y hay toda una promoción del Estado para que la gente utilice eso. O sea, claro, que deje de usar químicos para regenerar la vida biológica del suelo. Por eso recién charlábamos fuera de cámara que los ingenieros agrónomos, en los últimos 30 años o lo que quiera que sale, nos dedicamos fundamentalmente a la parte química del suelo. Metemos el fertilizante, un poco a través de los consorcios, a la parte física del suelo, por las corrientes de agua, las curvas de nivel, bueno, todo ese tipo, que la siembra directa, pero no olvidemos la biología. La biología es la vida del suelo. O sea, lo que vemos arriba muchas veces, abajo es por millones, no por... Entonces, con los fertilizantes los fuimos matando, con las labores antes los matamos, con los agroquímicos, los herbicidas los fuimos matando, y por no hacer rotaciones, por cuestiones políticas, por lo que sea. Entonces, vos ves que haciendo cosas básicas, que es lo que hablábamos recién, rotando el campo, rotando, o sea, no le estamos pidiendo que haga ninguna cosa, no tiene que estudiar. El Marco recién decía, sin tener ingenieros, si uno se da cuenta cómo es la naturaleza, si tratamos de que en el campo hagamos algo parecido a la naturaleza, vamos a tener siempre buenas cosechas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y lo que está planteando ahí es que con todo lo que estamos haciendo el hombre, por eso dice, si desapareciese el hombre, la humanidad sí. ¿Por qué? Y porque se volvería a reconstruir naturalmente el mundo. Porque es la mano del hombre lo que va nosotros somos todo. Lo que hacemos todo Sí. porque queremos tener o sea, no podemos ver para atrás, pero no le hemos dado, me parece, a nivel mundial, por lo que se está comentando, en los últimos 100 años no le hemos dado mucha bolilla al medio ambiente. Bueno, ahora, en los últimos tiempos, me parece que hay toda una corriente, el Partido Verde en Europa, bueno, hay toda una corriente, los americanos también, en donde dicen, bueno, paren un poco la pelota, o sea, si no nos vamos a matar solos. O sea, claro, sí. El problema es ese, nos matamos nosotros, o sea, queremos vivir mejor y nos estamos matando, pero no con armas, pero no hace falta matarse con armas. Yo siempre digo que, fíjate vos,
cómo está todo tan manejado, Bayer es la productora número 1 de remedios del mundo. ¿Tá? Y es la que tiene el remedio para el cáncer. Lo más importante lo tiene Bayer. ¿Qué compro ahora? Monsanto. Tiene la cadena perfecta. Te vendo, te alimento, te enfermo y te vendo el remedio. Te vendo, te alimento, te enfermo y te vendo el remedio. Cosa más práctica para demostrar cómo se maneja el mundo, que eso es indiscutible. Se juntan dos cosas. Uno que es el remedio, otro que es el semilla de investigación. Entonces, yo creo que la humanidad tiene que ver ese tipo de cosas y veo que hay, el otro día alguien me decía, los jóvenes, no nosotros, los más jóvenes, son mucho más exigentes en eso. Me da la impresión que los más viejos por ahí veníamos con la corriente y los más jóvenes dicen, paremos un poco, no estaremos haciendo macana. Uno que tiene nietos, lo que pretende es que si mi padre me dejó algún suelo más o menos, nosotros tendríamos que tener la obligación de dejarle un suelo más o menos, Claro. porque el suelo es un préstamo de nuestro hijo, no es nuestro. Los títulos de propiedad del suelo es una mentira, que los suelos son del Estado, son de la nación, en todas partes. Vos tenés un título que te dice, esta parte es mía, pero de última, nosotros pasamos, morimos y el suelo sí está, o sea, no nos llevamos al suelo. Porque hay que tratar de dejarlo en la mejor condición. Exacto. Marco, me gustó, recién comentabas y desgraficabas a través de un ejemplo y el tema de los teros, y la verdad es que a mí me gustaría que lo cuentes porque, bueno, que ahí se evidencia cómo Claro, funciona nosotros, lo natural. Cuando arranca el tema, lo conversamos con Uber, cuando arranca el tema recién de ir detrás de 90 y algo, nos damos cuenta que junto con la soja vino los insectos. Y los insectos trajeron productos para combatirlo. Y esos productos en un primer momento fueron muy nocivos. Y nosotros notamos que el aguilucho desapareció, la perdiz, la lechuza. Y bueno, era convivir en el campo con esas Claro, áreas, sí, era muy sí, normal. sí. Y resulta que desaparecieron y quedó el tero. El tero seguía. Entonces uno empieza a investigar qué pasó con el tero, por qué el tero se salva y por qué la lechuza, el aguilucho y la perdiz no. Y bueno, y la conclusión fue, hablando con los técnicos LINT, hablando con los ingenieros, que estos tres animales que nombré, el aguilucho, la perdiz y la lechuza, comen animales muertos. O sea, una isoca que se envenenaba y caía al suelo, muerta, la comían y el producto que lo había envenenado seguía transmitiendo, moría la perdiz y el aguilucho. Ahí está la cadena. Y el tero solamente come animales vivos. Claro, el tero se salvaba porque no comía muerto, sí. Y vos fíjate que después el trabajo de los ingenieros, que gracias a Dios, por eso a mí me había causado un dolor tan grande cuando esta mujer había dicho que los ingenieros agrónomos eran unos genocidas y que pidió que se cerraran las universidades de ingeniería agrónoma, que es una locura total. Porque el hecho de esas cosas incipientes, de hacer la prueba y error propiamente dicha en el campo, los llevó a darse cuenta que esto no podía seguir y se cambió, si se quiere, rápidamente. Y hoy disfrutamos del aguilucho, la perdiz y la lechuza nuevamente. Cuando van al campo ven que hay vida, digamos, sí. Están, sí, volvieron, están y si volvieron, y es porque el producto que hoy se usa es selectivo, o sea, ataca al que tiene que morir y al resto no le hace nada. Bueno, eso es evolución. Yo siempre me hago una pregunta así, cuando uno se pone a reflexionar. ¿La productividad de la tierra es para siempre? ¿O cómo se renueva, Uber? La productividad del suelo es para siempre. Hay estudios bastante avanzados en el mundo en donde vos, haciendo rotaciones, si metes hacienda también, o sea, cuando vos haces hacienda hay que hablar de la hacienda como se debe manejar. Si vos tenés suelo de pastoreo es más dañino que una mal hecha, ¿no es cierto? Pero los suelos se pueden recomponer, todos los suelos se pueden recomponer. Ahora sí, ¿en qué tiempo? Y lo que vos destruís bien demora a lo mejor 1.000.000 de años, o 100.000 años, o sea, uno nunca sabe. Pero nosotros lo hemos visto acá, yo que trabajo con algunas técnicas distintas, algunas cosas distintas, ves cómo de a poco se va reconstituyendo el suelo. ¿Y cómo lo notas? Algo que Marco recién lo referenció. En la cantidad de insectos que empezaba el suelo. Entonces, a ver, más galería. El suelo, ¿qué necesita? Agua, aire e insectos. O sea, un suelo bueno tiene lombrices. Vos, el primero que tenés que ver, un suelo bueno tiene lombrices. Entonces, cuando vos empezás a cambiar tu tecnología de trabajo, empiezan a aparecer lombrices, o sea,
todo se puede recomponer. Si podemos volver el bosque natural y no, a eso no, porque Bueno, tendríamos que no tenemos más árboles, como dijo, Complicado. claro, si deforestamos, estamos complicados. Pero se puede volver, sí. Lo que pasa es que, para mí, recién Marco lo dijo en medio del pasar, nosotros hemos deforestado, no debemos deforestar. Nosotros hemos, en el ánimo de sembrar, de hacer cosas distintas, hemos deforestado lugares que no había que deforestar. La Sierra de Córdoba. Bueno, y hay otros lugares, pero la Sierra de Córdoba es el ejemplo más claro. Y después, no le echemos la culpa al campo, porque las grandes deforestaciones las produjeron, todos esos barcos cerrados, todo eso, ¿dónde iban? Iban a montañita, ¿viste? Lindo, una lista barco, qué sé yo. Entonces, no se le puede achacar el problema a un solo. La sociedad en general es responsable de todo lo que está pasando. No, y el Estado como regulador. El mejor de eso, ejemplo lo por tenés supuesto. en lo que pasó en Villa Allende, en Mendiolaza hace 2 o 3 años, por una creciente y se llevó cuenta de la El ciudad. Estado como regulador de Totalmente. eso, en eso es, por supuesto, hay 20 No existió, años. no existió. 20 años esta parte No y que existió. no existió. No, más, 40 Sí, años. sí. La deforestación, Desde el Santa Cerrito Rosa de el Río Pico. Primero, por nombrar algunos, Obispo Trejo, empezó hace 40 años. Soja quedaban 30 quintales, 35 quintales, 40 quintales. Y el Estado no controló. No hizo un desmonte selectivo, no dejaron guarda. Hicieron un daño ecológico que hoy el que está en contra de eso pasó a este extremo. Hoy no quiero que hagas nada. Claro, y Santiago del Estero, si te vas a Santiago, Es muy mal. O sea, nosotros siempre pasamos del negro al blanco, los grises no existen. No, eso no. Y Pero- ahí debería haber grises. Se puede reconstruir, sí se puede reconstruir. Y no te quiero aclarar, sin bajar la productividad, ¿no? Porque siempre hablamos bajando la productividad, no, sin bajar la productividad. Sí, porque uno piensa a veces en los campos de la zona que vienen trabajándose de la época de nuestros abuelos o bisabuelos, es decir, cultivos que son intensivos, ¿no es cierto? Y hasta, yo siempre pienso hasta qué punto los campos eso van renovando toda su productividad, ¿no es cierto? De acuerdo a Los premonteses que tenemos una virtud por ahí distinta a los otros, que es cuando vemos algo que genera money, la archivamos y la metemos en disco duro y queda con nosotros para siempre. Una vez me permitió en una charla de esta que fui escuchar a un ingeniero agrónomo del Inter que decía que hablábamos de la conservación del suelo, de lo que significaba sistematizar los campos. Y él decía que hay un estudio en el INTE que dice que por cada milímetro que entra al suelo son 7 kilos de soja. 1 milímetro, 7 kilos de soja. Entonces, ¿qué hace el gringo? La cuenta rápida. 15 milímetros, 100 kilos. ¿Qué había que hacer? Que entrara el agua. Que entrara el agua. ¿Y cómo lograr que entre el agua? Aireando el suelo, lo que él decía. la permeabilidad de la tierra. Exacto. ¿Y qué hicimos mal? Monocultivo de soja. Sí. Monocultivo de soja Por eso te hablo es un pavimento, ¿no? La soja es Eso, todavía vos ves tierras. Hace 3 años soja seguir un lote y es un Vos ves pavimento. tierra que parece que exactamente eso. Bueno, pero eso fue fruto de toda una política, falta de Estado. Volvemos a lo que falta de Estado. O sea, el Estado te obligó, o sea, el productor estaba enojado con un gobierno, pero en vez de jugarle en contra, jugó siempre a favor. No, pero porque en sembró realidad fue un lo que el Estado. gobierno quería que sembrara. Porque Claro. lo que te he dicho el productor es al revés. Yo lo he dicho públicamente un montón de veces y ustedes me han escuchado. Ustedes han dicho no sirve más soja, sirve maíz, trigo y todas esas cosas. Entonces automáticamente el gobierno se tenía que dar cuenta que estaba cometiendo un error. En realidad, desde el punto de vista económico, había Sí, dos pero hacer cosas. un mal del gobierno A no quiere decir fines- que- Claro, para A hacer fines- daño. A fines de los 90, la soja era lo que salvaba, porque como había atraso cambiario, vos por ejemplo hacías sorgo y yo recuerdo bien que un quintal de sorgo salía 10, 12 pesos y flete y comisión tenía entre 8 y 10 pesos, o sea, cobraba 2 o 3 pesos el quintal el productor. Entonces, la única forma de salvarse era a través de la soja. Y, en la y después, desde el 2002, 2003 en adelante, donde hubo un precio internacional Fue de impulsado commodity todo eso. muy alto, Fue impulsado por los mismos gobiernos. claro, pero el precio internacional viene dado por el mercado de Sí. Chicago. Pero Pero la sojalización Sí. fue impulsada. Exactamente. Pero La soja no afecta a la mesa de los argentinos, Gustavo. pero no, La soja nunca afectó a la mesa. Por eso la soja se fue a $600 y acá no movió la aguja. ¿Por qué? Porque no hay ni pan, ni carne de vaca, ni carne de chancho, ni Exactamente. leche, ni carne de Pero- pollo. Claro, Exactamente sí, sí. nada de lo que Pero derivó como y la soja va afuera. Entonces, sí, mientras más soja salía,
más plata me entró Más en el mercado. divisas. El precio internacional lo daba el mercado el internacional. Estaba muchísimo Lo que el más Estado barato la quería era soja que se sembrara soja. que el maíz y que Claro. el trigo. Eso internacionalmente. Por eso ahí había una super renta en ese momento de la soja, medido uno contra el otro, y lógicamente se iba hacia la soja. Es algo natural. En una época porque te salvaba y en el otro porque te daba una rentabilidad mucho mayor. Eso fue destruyendo toda la tierra, por todo lo que puedo decir, por la falta de rotación, por un montón de cosas. Gustavo, haciendo un paralelismo de esto que estamos mirando un poquito hacia atrás y volviéndonos un poquito hacia el presente. Bueno, yo antes de hacer este breve corte estaba hablando de que hay una gran expectativa por una expansión del Producto Bruto Interno para lo que se viene con estas campañas que vamos, estipula que van a ser campañas buenas y demás. Y por otro lado también preguntar, porque uno de los temas importantes que hoy en día están dando mucho que hablar es el contexto internacional. Sé que vos decías, Sí. el contexto internacional, que se está mirando mucho que está pasando entre China y Estados Unidos. Yo creo que siempre, antes de pensar en el crecimiento del Producto Bruto Interno, de la super cosecha y todo lo demás, primero hay que cosechar. No hay que vender la piel de oso antes de cazarla. Después, para no gastar a cuenta, ¿no? Después que la cosechemos hay que ver en qué contexto internacional, desde el punto de vista del precio, también nos vamos a encontrar. En una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde China, entre otras cosas, le pone un arancel del 25%. Eso genera una caída en el precio internacional de la soja, que acá en Argentina en estos momentos, si vos vas a ver el valor FOB, está por arriba 50, Cuando 60 se dólares. del precio internacional. 60 dólares arriba el precio. Exactamente, está 310 la soja más o menos, y acá el valor FOB está 370, 380. Esa es la circunstancia te la da de la caída de la producción acá también. Por eso digo que antes de pensar en el crecimiento del Producto Bruto, de todo, o que ojalá se dé, primero hay que ver cómo llegamos a un punto de equilibrio y de ahí salimos y no gastar la cuenta, porque si nosotros no podemos pensar en todo el crecimiento y que vamos a tener la plata y vamos a gastar en función de eso, Bueno, pues se está analizando y como que la esperanza está puesta ahí. Anoche viendo un programa que se llama Odisea, que está en el canal de La Nación Más, estaba el presidente de Alvar Ifate, que es el mismo, la empresa son dos empresas distintas, pero el presidente es el mismo, y dijo lo que estás diciendo vos recién. Dice, porque en la casa de estuvo un hijo de Churchill y un nieto de Churchill, este hombre es una parte española y una parte que tiene doble peligro. Y dijo, Argentina nunca sufrió una catástrofe. Es decir, estos son problemas menores. Sí, porque esto se soluciona fácil. Se soluciona teniendo en claro que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Esto, el país tendría que ser una casa de familia. Como cualquier familia. Lo planteo, por eso te digo, lo rescato porque lo planteó anoche, y diciendo, yo creo que esto se va a salir bien, se va a salir fácil, y dijo algo que para mí es el medio de la cuestión. No hay posibilidad de populismo. El populismo requiere tener plata fácil. Y hoy no hay dónde sacar plata fácil. Entonces, por eso cayó el populismo. Por eso cayó el populismo. Y por eso lo que Massa dijo, ese plan que realmente, yo creo que si un tipo tuviese dos dedos de centro, no puede ser. Esos planes no tienen. pero aparte no tiene un sustento. Entonces, vos tenés que decir, yo quiero decir lo que la gente quiere escuchar, está bien, pero también tenés que ser un poquito coherente en esto, ¿me entiendes? Yo creo que están dadas las cosas. Este país nos equivocamos tantas veces que podemos equivocar otras, no digo que no, ¿cierto? Pero claro, nosotros que tenemos años, yo era chiquitito actor, así mi papá decía, los políticos me vienen a buscar cuando vienen a la elección. Eso decía mi viejo, no le gustó la política y vive en el campo y trabaja en el campo. Los políticos se acuerdan del campo cerca de la elección. Yo no me voy a olvidar nunca de eso. Y Cusí pasó casi siempre. O sea, y después ¿a quién le sacamos? Al campo. Bueno, y después, el campo, ¿por qué le sacamos? Porque no tiene forma de presión. Una vez que presionó, ya lo que pasa es que no se trata de sacar, sino me parece que de ir combinando medidas económicas que nos lleven a ir sacando todos esos problemas que tenemos. No se trata ni de sacarle a uno ni a otro. Y al mismo tiempo me parece a mí que lo que falta es un plan de largo plazo para tratar de ir sacando todo lo que hace al gasto que genera el 70% de ese gasto que hoy día no se puede cobrar. Deben ir todo de la mano.
Si no, Un gobernador de sí, Salta, de Jujuy, de Tucumán, en 1990, cuando se privatizaron los ferrocarriles y los destruyeron, se debería haber dado cuenta que eso nació en 1800, 1860, 1880, por una necesidad de llegar a los lugares donde había que mandar lo que se producía. Fueron cómplices. Hoy está regenerándose algo que es esencial para el transporte en un país extensivo como es la Argentina. No puede haber, Eso por estar del doble. pero no puede haber. Es más básico. No hay producción posible, no hay manufactura, no hay nada lejos del puerto si vos no tenés ferrocarriles. Bueno, yo creo que las cosas están encaminadas. Desgraciadamente hay una situación interna pero tan complicada que lo va a hacer difícil. Yo lo que veo con satisfacción al menos es que no los desvela el 2019 al gobierno. Y para mí es fundamental. Si los tipos dijeron, bueno, si perdemos la elección por hacer esto, la pierdo. Pero yo esto lo hago. Y bueno, yo creo que de una vez tenía que ocurrir. Yo no sé si después... Aparte es el único camino que queda, desgraciadamente. El tema tiene que ser siempre el camino. O sea, tendríamos que gobernar en función del Estado y no en función de las cosas que... Por otro lado, se han cerrado todos los otros caminos en cuanto a lo que hace... Aparte, si le va mal ahora y si le va mal con el Fondo Monetario Internacional, ya como para ir cerrando, si le va mal con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué pasa? ¿Qué sigue después del Fondo Monetario Internacional? No, yo no digo que sea un poco, pero digo, ¿cuál es qué paso sigue? No nos va mal con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que es un instrumento para financiar crisis económicas de los países que forman parte de su estructura. Argentina, yo siempre digo, lo más parecido al Fondo Monetario Internacional son las cooperativas de crédito. Entonces, ¿qué es lo que es el Fondo Monetario Internacional? Es una entidad financiera, si se quiere llamar de segundo grado, como si fuera una cooperativa de segundo grado, donde los países van e integran capital. Con ese capital que integran, hacen un fondo prestable. Y ese fondo prestable se utiliza para salir de crisis económicas de los países. Pero, tomando los recaudos que es lo lógico, porque lo que está tratando también el Fondo... No, pero yo lo que pregunto es si lo va a poder devolver. Todo, va a poder devolver, eso es lo que yo sí, pregunto. El problema es que la Argentina antes, porque todo el mundo se preocupa ahora porque va a buscar fondos o va a buscar crédito al Fondo Monetario Internacional. Y antes, el año pasado, había ido a buscar 130.000 millones a los mercados. O sea, emitió bono, que es deuda, por 130.000 millones. Y te hace problema ahora que fue a buscar 50. O sea, te tendría que haber hecho problema. Y nos prestó plata a Venezuela leoninamente. Por el 15%. Y en los mercados descontaba los bonos como mínimo al 7%. Y se va a seguir viviendo así del endeudamiento. Pero pero el Fondo Monetario Internacional lo que está tratando de hacer es de que eso no ocurra más. Cuando el Fondo Monetario Internacional le pide que baje el déficit fiscal, ¿qué le está diciendo? Bajar el déficit fiscal para que no tenga necesidad de venir nuevamente a buscarme plata prestada. ¿Y cuál es el problema del déficit fiscal? ¿Es la cantidad de empleo que tiene el Estado? No es eso. El subsidio que tiene el Estado en los servicios básicos, la luz, el gas, el transporte, y ahí está el quiebre. O sea, no acá. El déficit no, es allá. Es en 1810, Google. En 1810, esta patria le arreaba la guita a Buenos Aires y sigue ocurriendo. El déficit fiscal es un conjunto de cosas que están en desequilibrio en este país. Una parte es la parte de los subsidios energéticos, sin lugar a duda, en los servicios públicos. Otra parte es la sobredimensión del Estado, sin lugar a duda. Otro tenemos el sistema jubilatorio, también con un problema enorme de financiamiento, donde nosotros tenemos un aportante y medio por cada pasivo, cuando deberíamos tener por lo menos 4 o 5. Tenemos problema en infraestructura. Vos sabés que para tener competitividad en el comercio exterior se faltan dos cosas: ventajas competitivas que te lo da
el tipo de cambio, la parte de impuestos, cómo estás en precios a nivel internacional, caro o barato. Y una parte comparativa, tenés dos tipos de ventajas, la competitiva, que es la que estaba diciendo recién, y las comparativas, que te lo dan infraestructura, o sea, la energía, el gas, las vías férreas, el acceso a las vías de las rutas, los puertos. Claro, poder producir y poder llevar, poder movilizar. Dos cosas necesitas. Primero, ¿cómo estás desde el punto de vista del precio a nivel internacional? Y lo segundo, ¿qué infraestructura ofreces para poder tener producción? Todo eso de qué te hace falta, obra pública. ¿Qué necesidad para obra pública? Recursos propios y acceso a los mercados. A los mercados que te presten a una tasa razonable que el país pueda pagar para tener, ¿no es cierto?, capacidad de repago de esa deuda, y por último, el superávit fiscal que vos necesitas para financiar esa obra pública y también para pagar la deuda que va generando. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que ha llevado al país a que tengamos los problemas que tenemos. No es únicamente la energía, sino es un cúmulo de problemas que tiene el país. El país no es una sola cosa. Yo siempre pongo, por ejemplo, esto que estoy diciendo vos, andate un día cualquiera de estos a Río Cuarto, la 158. Yo fui el viernes pasado. Salí de acá 3:10 del estado. 3:10. Se te suman 5 2 horas para demorar para llegar a Río Cuarto. Sí. Pero es imposible andar. Y estamos hablando del cinturón manicero, porque tenemos... Ahí tenemos industria, ¿no? Tenemos todo. Otro gran problema que tiene el país, por ejemplo, es el gasto social. Ningún país del mundo tiene el nivel de gasto social que tiene la Argentina. Y con esto no quiero decir que uno tiene que, digamos, olvidarse de la gente que menos tiene, ¿no es cierto? Y tenemos un 30% de pobres. Pero uno nunca va a combatir la pobreza con el gasto social. Exactamente. ¿Me explico? No me canso de decir que nosotros debemos escuchar lo que dice el doctor Abel Albino. El doctor Abel Albino es una eminencia en este país y para mí es la única persona que está hablando de cómo combatir la pobreza con la educación. Y la educación es darle al pibe la posibilidad de que pueda estudiar. ¿Cuándo? Cuando está en la concepción. De ahí arranca. Claro, sí. Entonces vos decís, acá hablamos de pobreza, la han usado. Todos los gobiernos han usado la pobreza. La han usado de una bandera. Porque yo digo, se podría armar, aún sin bajar el gasto que hay en la parte social. Porque cuando Macri dice, yo vengo acá para que haya pobreza cero, es metafórico. Habla de una cuestión metafórica. Pero él hablaba de que hay que empezar a hacer algo para combatir verdaderamente la pobreza y no mantenerla. Y creo yo que debería haber una redistribución del gasto en ese sentido, una planificación a 5 a 10 años en donde se vaya pasando gasto social. ¿Quiénes son las personas que realmente lo necesitan? Que es la gran pregunta también. Donde se vaya pasando ese gasto social a otro tipo de gasto que pueda generar empleo. Para eso tendrán equipos técnicos que ponerse a trabajar, claro, que no sean generadores de valor agregado en el futuro, que no sean subsidios, claro, que sean exactamente, porque ese gasto, una contraprestación, el que tiene valor agregado, ese gasto te va a generar ingresos en futuro. En cambio, ese gasto que se va a dar mejor en planes sociales no genera vuelta. Nada. Entonces, eso es lo que... Y a la persona... Y generó la no cultura del trabajo. Se destruye la cultura del trabajo. Es así. La persona que va obteniendo... No hay fuego, no hay asado, no hay nada. Para la próxima se nos junta con la noche. Terminé. La persona, déjame terminar el concepto, la persona que tiene ese plan social no tiene a futuro la posibilidad de ir creciendo personalmente, cosa sí que tiene, si ese gasto el Estado lo llevara hacia otros sectores. Vos lo que tenés que hacer con esa persona que no tiene la posibilidad de crecer en el futuro es darle la posibilidad, como dice, lo vuelvo a repetir, el doctor Abel Albino, de niñito, de bien chiquinito, de la concepción, de que tenga la posibilidad de educarse. Porque la educación se va a dar cuenta que tiene posibilidad de crecer. Exactamente. Porque si no, el tipo está acostumbrado a tener subsidios. Tiene un techo. Nació con subsidio, tuvo subsidio su hijo, tuvo vio al padre nunca trabajar. Pero eso debería haber una planificación a 5 a 10 años para ir reduciendo. Bueno, les quiero
quiero agradecer por esta mesa de análisis de tiempo X con área rural y que bueno, por ahí yo decía, y acá nos habíamos enumerado qué significa el campo para el país en general, cuánto produce, cuánto le genera, cuánto ayuda en este motor para salir adelante. Entonces todo va llevando y todo tiene que ver con todo, y por supuesto que esto vincula la parte de la producción, la parte económica, la parte social, porque la sociedad es ese conjunto de cosas. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien, que bueno, para la próxima, si se nos junta con la cena, vamos a preparar algo salado, ya no hago más la pasta frola. Yo creo que, Silvina, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto compartir con Marco, con Gustavo y con vos, estas charlas que hacemos, que si la gente viese todo lo que charlamos diría, ¿y cómo? Porque realmente nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, que un poco pero dos cosas te voy a agradecer. La primera, que no me cerraste esos mates feos que cerró siempre, y que la torta estaba muy rica, el café en buenas condiciones y el agua estaba muy buena. O sea que podemos mejorar Es sumo. Bueno, les quiero agradecer por esta mesa de análisis de tiempo X con área rural. Gracias Marco, gracias Gustavo, gracias Uber. Muchas gracias, Silvina. Seguir practicando con la torta, como te dijo. Sí, compré huevo campo. Bueno. Decir que vos vendés. Sí, sí. Pero vamos a Pasa el chivo, pasa el chivo. Para la próxima, buena estrella.